Hola para todos. Bueno, vamos a trabajar con un rango de celdas para crear una tabla dinámica. Les describo brevemente. Es una tabla donde tenemos la columna ID, donde tenemos un número consecutivo del 1 hasta el 200, si no estoy mal. ¿Sí? La segunda columna, siempre los indicadores de columnas vamos a estar en la fila 1, es decir, ID en A1, vendedor en B1, producto en C1, precio en D1, mes en E1, agencia en F1 y agencia padre en G1. Entonces, en vendedor pues tenemos en la columna B, de la 2 a la 201, si no estoy mal, es los nombres de los vendedores. Solo tenemos a dos, a Carlos y a Jorge. Previamente ya los habíamos trabajado asignándoles una agencia en particular. No interesaba cuál, sino poderlo asociar y poder tener el resultado aquí de la agencia padre. Entonces, bueno, esto se logró con la función buscar B. ¿Sí? El punto clave es en este momento poder sacar las ventas que hay de este vendedor en un mes en particular, es decir, la columna B de vendedor y la columna E de mes, cruzarlas y hacer una sumatoria de lo que es los precios. ¿Sí? Los precios fueron aleatorios igual que los productos, pero lo que interesa es la relación que se le puede dar a ellos. Ahora bien, a diferencia de su ejercicio, yo tengo un rango de celdas. ¿Sí? Entonces yo puedo seleccionar desde la A1 con Shift, Control y flecha abajo y me selecciona todo el rango de la columna A, todas las celdas que estén ocupadas y continuando con la presión de las teclas Shift, Control y flecha izquierda, no, flecha derecha en este caso, quedaría con el rango hasta la columna G201. Aquí vamos a insertar, entonces presiono Alt, suelto y presiono B y luego escojo la opción tabla, que sería ñ. Esto es cuando no tengan una selección de tablas. Cuando ya está, como en el caso del ejercicio, no es necesario. Pero en este caso lo vamos a hacer cuando la selección no contemple ninguna tabla. ¿Por qué? Porque ahora el siguiente paso, después de tener una tabla, esta tabla se convierte en un origen de datos. Cuando ustedes le dan crear tabla dinámica y se encuentran aquí afuera, entonces yo intento darle crear tabla dinámica. Entonces me voy a la pestaña insertar, Alt, B larga y tabla dinámica, B larga A. Listo. Entonces aquí ya tengo, me dice, bueno, pero ¿qué es lo que va a hacer? Rango o tabla, me pide, o sea, me está preguntando cuál es el origen de los datos de mi tabla dinámica. Sin embargo, si yo le doy escape, porque era una simple prueba, yo me ubico dentro de la tabla y le hago lo mismo. Entonces, Alt, B, B, A. Y aquí ya se sugiere, dice tabla 2, ya está sugerida, solamente me resta darle Enter y escoger. ¿Listo? Ahora, aquí me insertó una nueva hoja. ¿Listo? Y tengo mi tabla en blanco. Esta tabla en blanco pues no me está respondiendo nada realmente, ¿no? Entonces yo le doy, si tenemos la interfaz gráfica, en la parte izquierda tenemos los campos de la tabla dinámica.
si no contamos con la interfaz gráfica y necesitamos hacerlo por teclado, hay una tecla al lado de control que representa menú contextual y la opción ocultar lista de campos la seleccionamos. Este proceso se debe hacer 2 veces porque la segunda vez mostrará el menú contextual, mostrar lista de cambios, y ya tenemos el foco. El foco significa que ya estamos dentro de ese espacio. ¿Listo? Con las flechas hacia abajo navegamos y vamos a encontrar IDE, luego vendedor, luego producto, luego precio. ¿Listo? Entonces vamos a valernos del menú contextual. ¿Por qué? Por ejemplo, vendedor, claro que lo necesito. Y lo necesito para hacerlo y organizarlo dentro de las columnas, por ejemplo. O de las filas. Voy a agregarlo de las filas. Me parece más fácil hacerlo para las filas. Tengo Jorge y Carlos. Listo. Pero además de eso, yo necesito organizar los precios. Entonces, menú contextual, agregar, pero los precios iban a valores. Y ahí se suman los precios. Y como queremos saber, bueno, esto es lo que ha vendido Carlos y lo que ha vendido Jorge en todo este tiempo, pero yo lo quiero dividir. Entonces yo lo puedo dividir. Me voy a mes, menú contextual. Podemos agregarlo a filtro. El filtro lo que me hace es permitirme mostrar solamente un mes. Podemos agregarlo a fila, donde también me lo mostraría en la parte izquierda, al igual que Jorge y Carlos. Podemos agregarlo a columnas, donde tendría una división con nuevas columnas, una por cada mes y una de totalizado. Y podría, no sería muy útil agregarlo a valores, porque lo único que haríamos es hacer un recuento. Y cuando son datos cualitativos, ¿sí? Cualitativos serían textos, solo se podrían contar, más no se podrían operar, como el caso del precio que se suma. Entonces, aquí, aunque parezca raro, lo mejor es hacerlo por filas. Es decir, que en filas quedó vendedor y quedó mes, y en valores quedó precio. Si navegamos, por ejemplo, aquí ya le doy escape y me voy a navegar, aquí tengo Carlos, enero, febrero, marzo, Jorge, enero, febrero, marzo. De esa manera ya tengo los valores. Para el ejercicio, lo que les recomiendo es copiar los datos, el rango. Por ejemplo, aquí a mí me la insertó en la A4, en la A3 hasta la B12, pero si voy navegando con el teclado, en A4 ya tengo Carlos, en A5 enero, en A6 febrero, en A7 marzo. Igual en A8 y siguientes sigue Jorge, enero, febrero y marzo. Y en frente, que es columna B, de la B4 a la B11, tengo los valores. Le doy copiar y le doy pegar. Aquí me pegó los valores. De esa manera podría darme cuenta que en Carlos vendió 116 millones en enero. ¿Listo? Entonces, estos son los valores que se deben trabajar para calcular la comisión. Esa comisión es lo que ya se les explicó en la coincidencia aproximada. ¿Listo? Entonces, de esa manera van a conseguir el valor de comisión. Ahora, si vamos a saber cuánto le toca de comisión, pues tenemos que calcular ya a partir del porcentaje y a partir de lo vendido, saber cuánto realmente le corresponde de comisión. ¿Listo?
Eso es hasta el momento. De esa manera pueden operar las tablas dinámicas. Me dejan saber si hay alguna dificultad o duda respecto de este punto. Quisiera poderles ayudar. La idea es que pueda retroalimentar su propuesta, su conocimiento, siempre y cuando pues ustedes también investiguen un poco, porque no todo lo podré explicar en este momento, pero sí, en la medida de las posibilidades, darles una ayuda de tal manera que ustedes puedan resolver esta pregunta. Quedo pendiente, muchas gracias.